Un grupo de personas con opinión propia y libre de acondicionamientos y censura. Esto es Radio Divergentes, el camino para despertar la conciencia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Astrología, el programa conducido por Víctor Landolfi los días jueves de 17 a 18 horas, aquí por Radio Divergentes. Podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar, podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. También estamos saliendo por streaming en vivo en Facebook como Divergentes. Bueno, a ver, vamos a... estuvimos los otros días hablando un poco de lo que era una configuración, ¿sí? Que se la llama el cometa, ¿no? O gran cometa, que a veces Sí, que sí. estuvimos hablando bastante, que justo se forman, digamos, cada tanto, ¿no? Cuando se van, digamos, de acuerdo a los tránsitos de los planetas, ¿no? Y también estuvimos hablando hace algunos programas atrás de otra configuración muy importante. Cuando hablamos de configuración hablamos de como si fuera el orden, digamos, o la distribución de ciertos planetas, digamos, que forman como relaciones entre ellos y, y, y van formando como figuras, ¿no? Una figura es este cometa, gran cometa, cometa cósmico, bueno, hay muchas formas, se los dice. Y otra forma, otra configuración que se forma mucho es otra que la mencionamos también bastante, que es que se llama la Gran Cruz, ¿no? O Gran Cruz cósmica, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Y algunas semanas atrás hablamos de esta Gran Cruz que estaba formada por, eh, por Plutón, por Quirón, Júpiter, estuvo también formada por el Sol, después estuvo Mercurio. En este momento también está de nuevo formada por Plutón, Quirón, Júpiter, Venus, pero es interesante que al mismo tiempo, en este momento, ¿no? Cuando uno observa el cielo, ¿no? y lo intenta interpretar con ojos astrológicos, uno se encuentra con que además de esta gran figura, esta gran configuración que es tan potente, ¿no? Que estuvimos explicándola bastante los otros días, además está esta otra gran configuración, ¿no? Este gran dibujo que se llama este gran cometa, como que están las dos eh, estas dos configuraciones, digamos, en el mismo momento, ¿no? Presentes, ¿no? Esto es interesante porque no solo por los planetas, digamos, que están incluidos, ¿no? En esa, en esas configuraciones, ¿no? Sino porque también siempre que aparecen estos dibujos, ¿no? Es interesante o es una oportunidad, ¿no? Para que podamos pensar, eh, a ver, para que podamos pensar
cómo es la interacción, ¿no? Entre distintas fuerzas o, digamos, componentes, si se quiere, de nuestra personalidad, ¿no? Que van interactuando y a veces esa interacción es, como lo decíamos hace un par de semanas atrás, sobre todo en el caso de la Gran Cruz, ¿no? Esta figura de la Gran Cruz, que es una figura en la cual parecería como que la energía como que da vuelta, ¿no? Esa cosa que se habla mucho de los mecanismos, los sistemas de feedback positivo, que da vuelta, pero no libera, digamos, como que no encuentra un vector de salida. Mientras que en esta otra figura, en este que se llama el gran cometa o barrilete o cometa cósmico, como se lo quiera llamar, digamos, es como que ahí es distinto porque está formado por otras relaciones y en las cuales hay muchas figuras que se llaman sextiles, trígonos, que son figuras o aspectos, en la astrología se usa la palabra aspectos, que sí permiten, digamos, la salida, digamos, de esa energía, ¿no? Ahora, no es que una sea mejor que la otra, pero sí, digamos, es como que en la primera, ¿no? En la Gran Cruz es como que en alguna manera es como que hay que transitar ciertas situaciones, ¿no? Ciertos sentimientos, muchas veces, en reiteradas ocasiones, como para aprender, ¿no? Y en la otra es como que hay como una salida y hay como una especie de, si se quiere, más de una espiral evolutiva, ¿no? Algo que como que en algún punto esa interacción va como generando nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, justamente. El cometa, al estar formado por muchos trígonos y muchos sextiles, un gran trígono, ¿no? Y un gran sextil sobre todo, ¿no? Que son grandes figuras de estos, es como que potencia esta cosa que tienen los sextiles y los trígonos, que es esto de la, de la posibilidad, de la oportunidad, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros podamos, de alguna manera, identificar, ¿no? Esas fuerzas, esos principios, y los podamos usar en ese sentido, digamos, para bien. Mientras que la otra es como que quizás ese salto, ¿no? Ese poder utilizarlos de manera útil, digamos, valga la redundancia, quizás sea un poquito más, no digo difícil, pero no se va a dar de esa manera porque, digamos, el aprendizaje, ¿no? Pasa por poder vivir y transitar, ¿no? Situaciones y quizás de manera reiteradas, ¿no? En varias ocasiones y, y quizás el aprendizaje es ese, ¿no? Es como de alguna manera quedarse con esa, si se quiere, con ese sabor amargo de no haber podido, digamos, trascender, pero si uno hace un esfuerzo, digamos, de interpretación, de autointerpretación, digamos, de autoconocimiento, si se quiere, quizás es mucho más valiosa porque eh, nos muestra, nos da como una imagen de lo que nosotros hacemos en algunas situaciones que nos llevan a quizás a que ciertas situaciones se repitan y que bueno, y que eso nos genere limitaciones y que bueno, en algún punto es importante a veces que pase eso. Por eso muchas veces en las consultas, ¿no? O cuando uno habla con cualquier persona, aparece esta cosa de la situación repetitiva. Siempre me pasa lo mismo, ¿no? Cuando hago esto pasa lo otro. Bueno, a ver, no hay que entender esto como digamos, una maldición o que tengo mala suerte, sino que en algún punto, si algo se repite, no es que eso no se tenga que repetir más o se tenga que seguir repitiendo, pero lo que nos está, digamos, de alguna manera pidiendo la vida, ¿no? Es poder encontrar qué pautas de nuestro comportamiento, ¿no? Qué pensamientos, qué intenciones, ¿no? Porque siempre atrás de
acción, de todo resultado concreto obtenido, hay un pensamiento, hay una intención, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Entonces, tenemos que empezar a entender, y estas figuras, ¿no? Son muy útiles para eso, para entender que en verdad lo tenemos que ver como una gran oportunidad que de alguna manera la vida nos está diciendo, a ver, vamos a ir ahí a la fuente, a los pilares, a ver qué es lo que está motorizando eso, ¿no? Este, y acá hay una cosa interesante, ¿no? Que el programa anterior lo mencionamos quizás de una manera un poco así como más, eh, un poco más así, sin entrar mucho en detalle, porque en estas dos figuras tenemos cuadraturas y oposiciones, pero hay una oposición que es la oposición entre Júpiter y Plutón, ¿no? Que es interesante porque es la misma posición que se repite tanto en la figura esta del gran cometa, cometa cósmico, como se llama, como la quieran llamar, digamos, y también es la misma oposición, esa misma oposición forma parte de esta gran cruz. O sea, como que es interesante, ¿no? Porque, y aparte es interesante por los planetas y por las energías que están involucradas, ¿no? Eh, a ver, esto de pensar digamos, en estos dos lados, digamos, ¿no? Estos dos lados, si se quiere, estos dos lados de la vida, ¿no? Estos dos lados de la personalidad, ¿no? Uno piensa en Plutón y en Júpiter, ¿no? Que en este rol tan preponderante, ¿no? Como parte de estas dos figuras, eh, yo digo como estas dos caras de la personalidad, ¿no? Esto como que a ver, ¿por qué digo dos caras de la personalidad? Porque a ver, en algún punto son características o lados muy, si se quiere, muy distintos. eh, no me animaría a decir antagónicos, sí, pero sí muy distintos que claramente uno cuando piensa en una integración, ¿no? O en una oposición, que sería una una tensión, un querer, un intencionar, ¿no? Un buscar con cierto esfuerzo, una integración, ahí surgen digamos, una mirada, digamos, ¿no? O una forma de verlos o digamos, o ahí podemos ver claramente los lados quizás más incompatibles que tienen estos dos planetas. Porque, a ver, por un lado, Plutón es que lo hemos hablado tantas veces, es como lo que representa, digamos, esta cosa de la búsqueda de lo auténtico, ¿no? Muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Esto de ir a lo profundo, como hacer un trabajo de indagación, ¿no? Eh, para llegar a algo auténtico. Pero no necesariamente es eso lo que caracteriza a los plutonianos, sino es más que nada un contacto con lo auténtico, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser una gran búsqueda, un gran esfuerzo, un sumergirse y vivir en las penumbras, ¿no? No necesariamente, ¿no? Muchas veces este tipo de pensamientos, de razonamientos, ¿no? Son a veces como que nos sirven a veces como para buscar excusas, ¿no? Que buscar excusas que de alguna manera nos hagan, digamos, nos alivien un poco la responsabilidad que tenemos esto de estar siempre en contacto, porque Plutón lo que nos está diciendo, como parte de nuestro mandal astrológico, ¿no? Es que nosotros tenemos que estar siempre en contacto con lo auténtico nuestro, ya sea que tengamos que hacer un gran viaje interior o no, pero eso siempre nos va a buscar eso. Y siempre que de alguna manera nos alejemos de eso, ¿sí? Puede ser que haya alguna situación, alguna
alguna situación en la vida o lo que sea que nos obligue como a hacer algún tipo de ajuste, ¿no? Para estar siempre en contacto con lo auténtico. Es decir, que Plutón forme parte de nuestro mandala astrológico, de nuestra carta natal, digamos, ¿no? Es justamente eso. Es decir, siempre tenemos que estar en contacto con lo nuestro auténtico, con lo que nosotros realmente somos, ¿sí? Es como que eh, perder eso, ¿no? Perder eso, pero no perder la autenticidad, sino perder esa cosa de autocuestionarnos todo el tiempo. ¿Esto es lo auténticamente mío? ¿Es esto lo que auténticamente quiero? ¿Es esta las personas que yo auténticamente quiero estar? ¿Es esto el lugar donde quiero estar, lo que quiero hacer, etcétera, etcétera? El trabajo que quiero tener, lo que sea. Ahí está esta cosa de la indagación, de la profundidad. Es esa cosa de estar siempre como conectado a algo, ¿no? Conectado a algo y nunca lo tenemos que perder en cualquier cosa que hagamos. Este es el gran, digamos, el gran, digamos, significado de Plutón en nuestra vida. No es esa cosa de que a veces por ahí es como que se lo exagera un poco, ¿no? De, bueno, viene Plutón, hay que hacer un trabajo digamos, a fondo con las cosas, que sí puede ser, pero eso normalmente nos va a ocurrir, o quizás la vida nos puede pedir una cosa así, cuando nosotros quizás le perdimos el hilo al día a día, ¿no? Plutón es todos los días, cada cosa que hago, por más trivial que parezca, ¿no? Preguntarnos, es esto lo que yo quiero? ¿Es esto lo que yo quiero hacer? ¿Esto que estoy haciendo, que es tan trivial, contribuye a algo que me identifica, que soy yo mismo, que yo soy con lo auténtico? Ahora, este es un ejercicio muy interesante que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Y que lo debemos hacer porque si no lo hacemos, en algún momento sí vienen estas famosas crisis plutonianas, que de nuevo, ¿no? Nunca hay una crisis plutoniana, nunca hay una crisis de nada, siempre son los tránsitos que esto lo hemos explicado muchas veces, pero está bueno esto entenderlo bien porque a veces por ahí se entiende mal o se malinterpreta y a veces genera hasta cierto temor, ¿no? Estas cosas de las grandes crisis de los tránsitos, sobre todo de los planetas transpersonales como Plutón. No es que un tránsito de Plutón nos va a tirar la casa abajo, digamos, ¿no? A ver, nos va a tirar la casa abajo si es que nosotros estamos dispuestos a que eso pase. Y en algún punto que nos tire la casa abajo, lo tendremos, porque nosotros estamos dispuestos a que eso pase, lo tendremos que tomar como algo positivo porque implica que nosotros estamos como abiertos al cambio. Estamos diciendo, bueno, está bien, me abro a esta posibilidad y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Total, yo sé que después de esto, las, la, esto va a ser para bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que va a ser esa crisis plutoniana en este caso, ¿no? O de cualquier otro planeta transpersonal, como puede ser Urano, Neptuno, ¿no? Lo que va a venir después es que yo, en el caso de Plutón puntualmente, es que yo voy a poder estar en contacto con mi autenticidad y permanecer ahí. Ahora, lo más importante es esto que acabo de decir, ¿no? Permanecer ahí, ¿no? ¿Y qué es permanecer ahí? Es esto, todo el tiempo preguntándonos, todo el tiempo observándonos, autoobservándonos, observando también nuestro entorno y viendo si es realmente, si es lo que estamos construyendo, lo que hemos construido, lo que a cada minuto construimos, es reflejo de esa autenticidad. ¿Por qué? Porque si después por factores que hacen a las ciertas conveniencias, ¿no? Que esto es un tema muy delicado también, ¿no? El a mí me conviene, que eso lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Quizás, no, porque a mí ahora me conviene tal cosa que por ahí no es yo sé que no lo puedo, por ahí no lo reconozco, pero yo sé que no es lo que yo quiero, lo que vibra conmigo, el camino que yo tengo, que yo sé que tengo que seguir, pero momentáneamente me conviene estar acá, me conviene hacer esto,
a veces en nombre de eso que puede tener una intención muy positiva, nos olvidamos de este contacto con la autenticidad. Entonces después viene el tránsito plutoniano, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Que nos golpea la puerta y nos invita, ¿no?, a hacer una gran transformación. Pero esa gran transformación va a ser gran transformación porque nosotros, quizás hace varios años, que por esto de la conveniencia, de alguna manera nos desconectamos, ¿no?, de ese estar conectado permanentemente y de preguntarnos qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que a nosotros nos define, ¿sí? Por eso es tan importante esto. Y justamente que Plutón esté en oposición a Júpiter como parte de esta figura, de nuevo, del cometa, gran cometa, etcétera, ¿no? Yo trato de usar varios nombres porque por ahí hay gente que lo conoce con distintos nombres porque cada uno en realidad lo llama más o menos como le parece en el momento. Ahora, que esta oposición esté formando parte de ese cometa y que además esté formando parte de esa otra figura, ¿no? De la gran cruz, ¿no? O gran cruz cósmica, o cruz, o como se lo llame. Nos está hablando de y sobre todo con un planeta como Júpiter, que Júpiter es un poco bastante distinto, de nuevo, no contrario, pero sí distinto a lo que acabamos de decir, ¿no? Porque Júpiter es el, el apostar por el proyectar algo, por el hacer algo, por el mostrar algo, por el hacer algo, ¿no? De alguna manera, por arriesgarnos, ¿no? Hacer aquello que quizás nos da miedo, nos creemos que no somos capaces. Júpiter suele ser un planeta, una energía, y esto es muy interesante como para que lo pensemos haciendo una introspección propia cada uno, ¿no? Júpiter a mí me gusta pensarlo como cuando uno está haciendo cualquier cosa en su vida cotidiana, nada extraordinario, y tiene como un insight, ¿no? O sea, estoy barriendo o haciendo algo rutinario y de golpe me aparece una imagen, me aparece un recuerdo, esos famosos insight que podemos llamar, ¿no? Como un flash de algo que, bueno, como que nos remite a algo quizás eh, que nos gusta, que, que nos gustaría hacer, que hicimos y que dejamos, o que de alguna manera quedó trunco. Entonces, se presenta como un insight, ¿no? Como una cosa así, ¿no? Como un flash, que como todo flash y sobre todo nuestro sistema psicológico, y también lo podemos ver también desde la astrología, ¿no? Otras energías que a veces son contrarias a estas, ¿no? O pueden actuar de manera, de modo como contrario a estas, así, automáticamente lo reprimimos como algo normal. Pero esto también acá el problema es que también nuestro aparato psicológico, y acá podemos incluir también a la luna, que después vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Esta cosa eh, está bien, es muy lindo, pero eso nos podría generar problemas. Eso nos podría sacar de un estado de cosas que, entre comillas, controlamos. Entonces automáticamente lo reprimimos. Pero tanto esa aparición de ese insight, de esa imagen, de ese deseo, de ese impulso, o como lo querramos llamar, o puede ser todo esto, una mezcla de todo esto, tanto la aparición de eso como nuestra represión de eso, ¿no? Y cuando digo represión, ni siquiera hablo de un acto de negarlo, sino de verlo y dejarlo ir como algo normal, empieza a ser como parte de un modus operandi de nuestro sistema psicológico, ¿no? Y, y acá es y esto es una cosa que tenemos que empezar a observar, ¿no? Porque
cuando hacemos esto, y está bueno esto para conectar un poco esto de la autenticidad, ¿no? Porque si bien parecerían como que son dos planetas que son bastante distintos, ¿no? Eh, en algún punto son bastante lo mismo, ¿no? Porque, a ver, cuando decimos que Plutón es nuestra autenticidad, es ese estar siempre en contacto con la autenticidad, con lo nuestro, y no perderlo, bueno, a ver, esos insights, esos deseos, esas visiones, esas imágenes, esos impulsos, etcétera, eh, son también, o son nuestra autenticidad, quizás expresado de otra manera, ¿no? Como que en algún punto es como que en el caso de Plutón yo lo tengo que ir a buscar dentro mío, lo tengo que ver dentro mío, y en el caso de Júpiter es como que parecería como que viene de afuera, ¿no? Como que algo que está más relacionado al irse para afuera. Pero lo que tenemos que entender, y está muy buena esta oposición, que esté en estas dos figuras tan importantes, ¿no? En la astrología, como el cometa, el gran cometa y la gran cruz. Porque en algún punto lo que nos está diciendo es que esa diferencia entre afuera y adentro no es tal. Esta es la gran, yo creo que esta es la gran pregunta, el gran dilema que nos viene a plantear esto, ¿no? O sea, desde la gran cruz, esto que decíamos al principio, en la cual es como una energía, algo que circula, pero que está ahí, que no encuentra una salida porque es como un círculo cerrado, ¿no? Por el contrario, en esta figura del cometa sí hay salida, hay oportunidades, hay posibilidades porque hay muchos trígonos y sextiles. Pero ¿qué pasa? Entonces, lo que tenemos que ver acá es que justamente ese, ese poder de alguna manera trascender, ¿no? El afuera o lo externo con lo interno es lo que está en juego. Por eso en algún punto está eh, esto como encerrado, ¿no? Encerrado en esa cruz que decíamos recién, dando vueltas sin poder salir, y al mismo tiempo forma parte de esta otra figura que sí que da posibilidades. A ver, ¿qué sería? ¿Cuál sería acá el tema, no? Eh, Quizás sería poder entenderlo como, eh, a ver, cada vez que quizás estamos en estas encerronas de que en la situación repetitiva, ¿no? En esas situaciones aún peor, en las cuales yo me vuelvo una persona predecible para el mal, digamos, ¿no? Ya sé, a pesar de que sé que no tengo que hacerlo, ya sé que eso no es bueno o que no conduce a nada, voy y lo hago de manera mecánica, ¿no? No, esto está un poco relacionado a esta idea de la gran cruz, de que no puedo salir, ¿no? A pesar de que sé, hasta incluso de que podría tener las herramientas para salir, no lo hago, ¿no? Y por el otro lado, esta posibilidad de ver que esta dualidad, ¿no? A veces construida, falsa dualidad, ¿no? Pero que nos invita a una reflexión profunda, y como no podía ser de otra manera, estando nada más y nada menos que Plutón y Júpiter presentes, ¿no? Esta dualidad entre lo interno y lo externo, ¿sí? Es decir, quizás esté un poquito ahí esta cosa de poder entrarle un poco a estas situaciones, estas cosas de lo repetitivo, ¿no? De lo predecible, ¿no? Sobre todo de las cosas que yo siento que tengo que trascender, ¿no? Y quizás la respuesta está en esto, ¿no? En esta cosa de poder decir, bueno, a ver, ¿no será que en algún punto yo estoy como muy taxativamente, ¿no? Marcando este adentro y afuera, este mundo interno, este mundo externo, ¿no? Que en algún punto me condiciona, me frena, ¿no? Cuando en realidad lo que tendremos que entender es que todo forma parte de lo mismo. ¿En qué sentido?
no es que hay un deseo, hay un insight, esto que hablábamos de Júpiter, que tiene que ver con el deseo externo y por otro lado estaría este conectar con lo auténtico que sería lo interno. No, ambas cosas forman parte de lo mismo. Quizás parece una cosa muy sencilla, digamos, de entender, pero no siempre es así. A veces esto de decir lo interno y lo externo son dos cosas distintas, son los que nos ponen estas trabas que nos vuelven predecibles, que quizás nos hacen a veces caminar por los mismos caminos, ¿no? Esto de tropezar siempre con la misma piedra, ¿no? Pero que en algún punto son recorridos mentales, ¿no? Que nos dan cierta comodidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, está bueno pensar esto, ¿no? Pensar entonces esto que estamos diciendo, poder ir más allá de lo interno y lo externo, de poder en alguna manera, pensando en Plutón y Júpiter, esta cosa de poder proyectar, ¿no? Nuestra autenticidad, ¿sí? Esta sería la idea, ¿no? Esta cosa de poder, ese afuera, llevar nuestra autenticidad hacia afuera. Ese es, digamos, de alguna manera, digamos, el objetivo, digamos, la dirección que debería tener nuestra vida, ¿no? Y por eso es tan importante que le prestemos atención a esta interacción y que la podamos incorporar. También quería hablar de otro tema que es bastante parecido a esto, ¿no? Que, que bueno, que tiene que ver con hace pocos días Marte entró en Sagitario, ¿sí? Hace una semana antes, creo que la semana pasada había entrado, creo que Mercurio había entrado también en Sagitario. Eh, Saliendo, digamos, saliendo de Scorpio, entrando en un nuevo signo. Y hay algo interesante, eh, porque esta entrada, y un poco tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Esta entrada de Marte en Sagitario, que está en una posición bastante junta a Mercurio, ¿no? O sea, Marte y Mercurio son como dos energías bastante dinámicas, ¿no? Si se quiere, en el sentido de que en Marte tenemos, si se quiere, la chispa de la vida, ¿no? Marte es el, el liderazgo y es la iniciativa. Por eso decimos la chispa de la vida. Es lo que de alguna manera nos puede ayudar a evitar cualquier situación, digamos, desgraciada, digamos, si se quiere, ¿no? A nivel personal y también a nivel mundial, ¿no? Sobre todo digo esto cuando se asocia automáticamente con la guerra, ¿no? Siempre se dice que Marte es la guerra. Justamente es lo contrario, ¿no? Si hay algo que nos puede evitar una guerra, por ejemplo, es el liderazgo y la iniciativa, ¿no? O sea, justamente eso es lo que puede evitar cualquier cosa. O sea, muchas veces esta energía de Marte se la asocia justamente con la guerra, con lo agresivo, ¿no? Pero eso es una interpretación muy, muy errada. ¿Por qué? Porque en verdad eso que nosotros consideramos lo agresivo, ¿no? En verdad es la experiencia para la formación de un líder. Es la experiencia para la formación de un líder con iniciativa, ¿sí? No es una agresión por la agresión misma. Por eso es una interpretación muy mezquina, muy equivocada, ¿no? Y muy, digamos, que no nos sirve para nada, ¿no? Porque nosotros pensamos que hay una energía que es la agresión, que es lo malo, porque sí, sirve para nada. O sea, porque si lo vemos así, todos los planetas son malos entonces, porque todos tienen su lado negativo. Por lo tanto, particularmente en el caso de Marte,
que es una energía tan importante, justamente es la formación de un líder. Y la formación de un líder justamente tiene que ser, a veces a partir de este tipo de experiencias difíciles, quizás con ese contenido, si quiere, de agresión, porque el verdadero líder tiene que decidir ahora. No puede decir, bueno, vení, déjame pensarlo una semana y después lo vemos. Tiene que ser alguien que está fogueado para poder decidir ante la presión. Y para poder tener esa grandísima virtud, a veces es necesario pasar por estas situaciones, ¿no? De agresividad, digamos, sí, digamos, de esto, ¿no? De sentir, que ni siquiera es eso, es de sentirse en esa situación. Pero tengamos siempre en cuenta que es la energía base para poder trascender y solucionar cualquier conflicto en la vida, particularmente lo que se llama las guerras, los conflictos, los grandes conflictos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos en cuenta cómo lo vemos nosotros. O sea, cómo vemos nosotros esa, esa agresión, digamos, ¿no? Eso que llamamos la agresión, ¿no? O sea, alguien me agredió o me pasó algo quizás no me agredieron directamente, pero lo vivo como una agresión, ¿no? Una injusticia, ¿no? O algo que no me consideraron en algo, lo que sea. O yo esperaba más de lo que me dieron, lo que sea, ¿no? O algo que yo pensaba que iba a durar 1000 años, se cortó al otro día. Bueno, esas son típicas situaciones de Marte, digamos, de formación de un líder, formación de un líder que es la capacidad que nos da la vida y la gran oportunidad que nos da la vida para poder tener esa fuerza, ese sostén para después poder superar y solucionar cualquier situación dramática, fuerte, difícil en la vida, ¿no? Ahora, este Marte que entra en Sagitario, junto a Mercurio, que entró hace muy poquito, decíamos, hablamos de Marte, pero también decíamos de Mercurio un poco, ¿no? Es esta capacidad de organización mental, intelectual, ¿no? De planificación, de ordenar, ¿sí? Eh, Creo que nos habla un poco de poder entender o de poder, sí, de poder entender, de poder, de nuevo, como hablábamos de Plutón, de poder conectar, ¿no? Con ese pensamiento útil, ese orden útil, ¿no? Esa idea útil, ¿no? De darle un poner a esta energía de Mercurio, sobre todo un Mercurio en Sagitario que puede ser como un poco, quizás, disperso, ¿no? Eh, Entendiendo Sagitario como una energía de proyección, ¿no? Como hablábamos de Júpiter, ¿no? La gente de Sagitario, ¿no? Como una energía de proyección, ¿no? La cosa a veces como de delirarse, ¿no? Con algunas ideas, ¿no? Esto puede ocurrir. Justamente por eso Marte ahí es como que en algún punto está bueno para que lo pensemos también, cómo ponerle cierto piso de racionalidad, de utilidad y de, sí, y de utilidad, y de utilidad para nosotros y para los demás. Ahora, hay una cosa interesante también, muy interesante, ¿no? Para mencionar con esto, ¿no? Porque este movimiento, ¿no? Este movimiento que estamos, estos movimientos, ¿no? El de Marte de ahora, el de Mercurio hace un par de días, se producen digamos, en oposición, una relación de oposición a otra conjunción. O sea, cuando hablamos de conjunción, hablamos cuando tenemos dos planetas que están juntos, ¿no? Como en este caso Marte y Mercurio, que están no están juntos, pero están cerca, y están enfrente de otros dos planetas que también están casi juntos, ¿no? Como son Urano y la Luna. Es decir,
A ver, Urano y la Luna son como dos, un poco lo que hablábamos al principio entre Plutón y Mercurio, ¿no? Esto de que aparentemente son cosas muy distintas, ¿no? Pero en algún punto si lo ponemos a pensar y nos ponemos a verlo en situaciones prácticas de la vida, nos vamos a encontrar con que, si bien son muy distintos, apuntan a lo mismo, ¿no? Pero dice, pero ¿cómo uno puede decir que acá puede haber algo en común, digamos, ¿no? Cuando por un lado tenemos a la Luna, que recién lo hablábamos y lo hemos hablado tantas veces, esto de lo dado, ¿no? Esto digamos, que muchas veces tiene, sobre todo una Luna, cuando es fuerte, digamos, en la adultez, ¿no? Porque siempre, como decimos, ¿no? La Luna nos habla de nuestro entorno de crianza, si se quiere, ¿no? Lo cual nos dio cierto marco de seguridad, pero que después en la vida adulta eso se convierte en un marco de falsa seguridad porque ya ese entorno, digamos, de crianza ya no existe más, pero nosotros seguimos remitiéndonos a ese entorno de seguridad que ya no existe. Por lo tanto, en esos casos a veces la Luna, digamos, llevado a un nivel desmedido, se puede volver hasta un comportamiento, digamos, eh, digamos, que nos puede dificultar mucho evolucionar en la vida, digamos. ¿Por qué? Porque es algo que ya no nos sirve más, pero nos sirve porque nos da cierta estabilidad, aunque estemos mal, y que preferimos quedarnos ahí para no ver nada nuevo, ¿no? Siempre, digamos, pensándolo en la adultez, ¿no? Por eso ahí se ven, por ejemplo, todos los lados negativos de las lunas, ¿no? Que siempre nosotros lo hemos dicho muchas veces, que ocurre mucho que cuando uno ve a una persona adulta, ¿no? De 30 años para arriba, por decir algo, ¿no? Que uno ve en la persona más allá de dónde está su sol, dónde están sus planetas, su ascendente, bla, bla, todo esto, uno lo que ve es la luna. Uno lo que ve es la luna. Y eso nos está hablando de esto, ¿no? De decir, bueno, eh, me quedé en esto, ¿no? Me quedé repitiendo, ¿no? Como disco rayado, ¿no? Me quedé repitiendo esto que ya no, me quedé como repitiendo digamos, un libreto que ya hoy no me sirve para nada porque eso estaba muy bueno, pero para ese primer momento que me dio, ese primer momento de la vida que me dio herramientas que son muy útiles para el resto de la vida, pero herramientas para usar en ciertas situaciones de la vida, no para vivir en eso como sí era quizás en los primeros años de mi vida, que está bien, que es normal que sí sea, ¿no? Y esto en algún punto nos lleva a lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Esto nos genera algún nivel de crisis plutoniana, ¿no? Entendiendo crisis plutoniana en este sentido como este no conectar con nuestra autenticidad, porque ya lo auténtico nuestro no pasa por ahí, pasa por una zona de confort, que muchas veces decimos esta frase, o una zona de comunidad, o lo malo conocido, que es mejor que lo bueno por conocer, lo que sea, pero que sea como sea, seguimos en esto y al no animarnos no, no conectamos con nuestra autenticidad, que es esto que decíamos plutoniano, ¿no? Tan importante de estar siempre preguntándonos digamos, si nosotros hacemos esa pregunta que decíamos al principio, ¿por qué hago esto? Esto es lo mío. Bueno, claramente ahí caen solo los mensajes estos lunares, ¿no? Que entre comillas, nos sostienen ahí entre, digamos, como una marioneta, pero nos mantienen ahí. Y es muy interesante, ¿no? Que la Luna esté en conjunción con un planeta como Urano, ¿no? Y además en oposición, ¿no? A esto que decíamos antes, a Marte y Mercurio, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque uno piensa en Urano, que también muchas veces lo hemos hablado, y además Urano es otro planeta transpersonal como lo es Plutón.
Eh, Cuando digo planeta transpersonal, son estos planetas que tienen esta energía o esta presencia para hacer transformaciones, ¿no? Importantes o estructurales de nuestra personalidad, de nuestra conducta, ¿no? Pero claro, tiene esta lógica de la dinámica, ¿no? El Urano, ¿no? Esta cosa de la dinámica, una dinámica, algo mucho más, si se quiere, más rápido, ¿no? Una dinámica del ir y venir, del blanco-negro, del on-off, ¿no? El prendido, el apagado, ¿no? Eh, Esta cosa de la impermanencia, ¿no? Que en algún punto es interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando no podemos, cuando no podemos sacar un tornillo, justamente hacemos eso, lo empezamos a mover, ¿no? Hacemos esto, ¿no? Vamos para un lado, ¿no? Vamos para un lado, lo aflojamos de alguna manera como para que después pueda salir ese tornillo, ¿no? Bueno, así funciona Urano, ¿no? O sea, por eso es una energía que si nosotros le damos el espacio y la importancia que le tenemos que dar, sobre todo en algún tránsito especial, es una gran oportunidad para que justamente haga ese movimiento de remoción, digamos, para sacar el tornillo que no sale, digamos, ¿no? Que gira loco, pero está ahí trabado. Y lo interesante es que si nosotros pensamos a un Urano ahí pegado a la Luna, ¿no? Eh, es representa, ¿no? Ese trabajo que todos tenemos que hacer. Y por eso es tan importante conocer cuál es la luna de uno, ¿no? Cuál es la posición, al menos el signo, ¿no? El signo de la casa, pero al menos el signo de la luna, porque con ese conocimiento nosotros podemos identificar cuánto hay de nuestra vida cotidiana de presencia de esos programas que seguramente nosotros los vamos a reconocer, por lo menos como vividos de chicos, pero está bueno para saber cuánto de eso está hoy rigiendo nuestra vida, ¿no? De nuevo, como pilar sobre el cual se estructura nuestra vida. Ahora, Urano es también la capacidad de alguna manera, para limpiar, para purificar, ¿no? Porque de lo que se trata, del gran desafío que tiene, ¿no? Digamos, que tenemos en la vida, ¿no? Sobre todo con un planeta tan importante como la Luna, como son todos, ¿no? Pero siempre la Luna, el Sol, el ascendente, como que se los considera, aunque no haya planetas más importantes que otros, pero que tienen tanta relevancia, ¿no? Y siempre es de lo que se habla, ¿no? Siempre es importante que veamos, que tomemos conciencia de cuánto tenemos de esa luna, ¿no? Porque Urano lo que nos puede dar, lo que nos puede ayudar, sobre todo en una posición como esta, ¿no? Es a decir, bueno, a ver, vamos a sacar todas aquellas cosas que hacen al tengo miedo de, o mejor no, porque así estoy bien, y aparte yo a mí siempre hice esto y así estoy, ¿no? Creo que estoy bien. Y cuando digo estar bien, no me refiero a estar bien a nivel económico o algún aspecto de la vida, ¿no? Eso del estar bien, esa cosa de la estabilidad, ¿no? Bueno, tengo la casa, tengo esto, ¿no? Porque quizás un cambio y un cambio de tipo uraniano, ¿no? Estos cambios bruscos, ¿no? De llevarnos de un lado a otro, ¿no? Quizás nos llevan a una situación en la cual esa estabilidad sea peor, quizás estemos materialmente peor, pero ojo, quizás a nivel personal evolutivo estemos mejores. Y es más, ese seguramente va a ser un paso, ¿no? En dirección a una nueva identidad que tenemos que hacer, que tenemos de alguna manera
la obligación, digamos, de hacerlo. O sea, muchas veces nosotros hablamos, y después vamos a hablar seguramente en los próximos programas de un punto que es muy importante, que es un punto matemático, ¿no? Que es en astrología, que es el nodo norte, ¿no? El nodo norte, justo el norte de nuestro, cuál es el norte de nuestra vida, ¿no? El norte, cuál es el norte de cualquier cosa, ¿no? Esa dirección, ese objetivo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Importantísimo ver esto en dónde está, ¿no? O sea, si yo lo tengo, no sé, supongamos el nodo norte, en la casa 10, bueno, mira, mi norte, digamos, mi dirección, digamos, mi realización personal va a estar en áreas relacionadas al desarrollo de lo profesional, por ejemplo, ¿no? Del trabajo profesional, ¿no? Y del prestigio, si se quiere, ¿no? Pero digo, muchas veces, entre ese objetivo, ¿no? Esa dirección que tenemos, ¿no? Y los mensajes a veces conservadores lunares, ¿no? Que estuvieron bien en un momento de la vida y que después continuaron igual y de alguna manera nos generaron una coraza para poder integrar nueva información, nuevos desafíos. ¿Por qué? Y porque yo estoy bien, siempre me gustó eso. Esto es una cosa que lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? No estoy hablando de una sesión astrológica, ¿no? Siempre me gustó, siempre quise esto, pero bueno, qué sé yo, estoy acá. Ese tipo de cosas. Ahí tenemos algo que tiene que ver con la luna, ¿no? Seguramente si uno indaga en eso, va a encontrar que va a haber, seguramente, sobre todo teniendo información sobre cuál es la posición de la luna, ¿no? De uno, ahí va a encontrar que va a haber información, va a haber algo relacionado a esa posición de la luna que dice, bueno, mejor quedémonos acá, porque yo acá me manejo, acá conozco, ¿no? Acá me manejo, no necesito ni prender la luz, ando así. Pero bueno, estamos en esa limitación. Y Urano es el riesgo, ¿no? Es el riesgo y es eso también es el mover, el sacudir algo para que de esa luna, digamos, ¿no? Nos quede lo que nos tiene que quedar en la etapa de la vida en que estamos, ¿sí? La luna nos va a dar siempre estas, estas habilidades, ¿no? Que las tenemos y que nos surgen naturalmente, pero para usarlas en combinación con otras cosas a medida que vamos avanzando en la vida. Obviamente, cuando soy un niño no tengo esas otras habilidades. Por eso ahí sí soy la luna, y ahí sí lo tengo. Pero ojo, cuando tengo 30 años ya no estoy en esa etapa. Y atención, porque pasa mucho que cuando vemos gente de 30 años o más, por decir una edad, digo 30 años, cualquier edad, ¿no? Encontramos gente que está con esos planes, digamos, esos modos de proceder que son exactamente lo mismo. Y esto después nos genera mucha frustración, mucha postergación, ¿no? Yo soy digamos, soy una máquina digamos, de expresar intenciones, pero bueno, no se puede. Sí, estaría buenísimo hacer eso, pero no se puede. Mirá, tengo esto, tengo que hacer esto, tengo estas obligaciones, ¿no? Con mi familia, con mi trabajo, con mi casa, cómo me voy a ir y voy a dejar todo. Ese tipo de cosas, que no es eso dejar todo, ¿no? O sea, es como que nos ponemos esas grandes palabras, esas cosas como para autojustificarnos. Y si hay algo que Urano no tiene es la autojustificación. Urano es la innovación permanente, ¿no? Un poco esto por eso esto que decían recién del arriesgarse, ¿no? Es saber que cuanto más estemos en esa lógica, ¿no? De autojustificación, bueno, es cuando más tenemos que de alguna manera invocar, ¿sí? Invocar esta capacidad que la tenemos, porque todos tenemos a Urano en algún lado, y Urano está transitando todo el tiempo y está conectando con nuestros planetas y con la Luna. En este caso estamos hablando a nivel general, pero para que lo pensemos, no hace falta que haya un tránsito, no hace falta que haya ninguna posición especial, ni de nada. O sea, Urano lo tenemos siempre. Y por lo tanto está bueno para que de esa autoobservación también podamos invocar en nosotros y confiar que tenemos esa capacidad de
plantarnos esto bien por eso es interesante esta posición con Marte, ¿no? Está decir, yo hago esto, ¿no? El liderazgo, me pongo firme, lo hago, tomo la iniciativa, ¿no? Tomo esa aposta, ¿no? Que eso es lo que necesitamos. Por eso decíamos, como decíamos antes, ¿no? Sin esa cosa del me pongo firme, lo hago, que nos da Marte, y nos da Marte gracias a las situaciones estas, entre comillas, de agresividad o de disgusto, a veces que no nos gustan, pero que nos hacen desarrollar nuestro lado de líder. Es justamente para esto, para poder plantarnos ante estas limitaciones, autolimitaciones que nos ponemos y nos autojustificamos, y nosotros vamos creando de nuevo esto que decíamos antes, ¿no? La encerrona, esto, ¿no? De que damos vueltas y estamos siempre en lo mismo. Entonces es una oportunidad para pensar un poco y para pensarnos y para construir y deconstruir, ¿no? Deconstruir, ¿no? Estos mecanismos tan complejos que saben que no son tan complejos, pero que al repetirse tanto los vemos muy complejos y muy sólidos ahí instalados. Bueno, ahí estamos, Gaby, ahí estamos, 18 horas en punto. Brillante, Víctor, espectacular, hermano. Cuánta información en un ratito y qué bien ordenado y qué bien explicado, felicitaciones. Bueno, como siempre hacemos, llega muchísimo todo lo que decís, estoy cada vez más compenetrado en estas cuestiones que decís y bueno, a cada uno le va llegando su momento, ¿no? Con relación a este aspecto astrológico iniciático, ¿no? Si Claro. lo querés mirar, porque una vez que vas siguiendo esos tránsitos, ¿no? Es como que va haciendo un continuo, ¿no? Como una película que va pasando y que vos ahora sí estás adentro de esto, ¿no? Claro. Cuando seguís esto, Exacto. ¿no? Así que espectacular. Sí, Me sirve un montón, querido. Bueno, gracias, ¿cómo se pueden comunicar contigo, Víctor? Bueno, ahí estamos, bueno, ahí como siempre, yo siempre les dejo mi página web, que es astrología.com.ar. Ahí están todos los medios de contacto, ahí hay textos o cosas para leer, para escuchar. Ahí yo siempre voy actualizando ahí para que cualquiera que le interesen estos temas pueda tener algún recurso, digamos, de consulta y también para conectarnos, sobre todo con la comunidad de Radio Divergente, que siempre hay gente que se conecta y está bueno también conectarse por ahí. Y así que bueno, ahí queda la invitación por acá y también queda para el próximo jueves. Por supuesto. A partir de las 17 a 18 acá por Radio Divergentes, en Tu Astrología, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, para Argentina y todo el mundo. Por supuesto, con Víctor Landolfi en Tu Astrología. Gracias, Víctor, hermano. Gracias Gaby, gracias a todos y gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Por supuesto, un saludo grande. Hasta la próxima, hermano. Chao. Gracias, querido. Estás escuchando Radio Divergentes, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Nos encontrás por internet para todo el mundo por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la app como Radio Divergentes. También salimos en vivo por streaming, en Facebook como Divergentes, en YouTube como divergentes.streaming, Instagram nos encontrás como Radio Divergentes Capilla. Radio Divergentes, una voz distinta, una versión auténtica, una expresión libre.